El fútbol mexicano tiene encima un serio problema que ya se hizo notar, donde los jóvenes ven en la primera división una balsa salvadora de la miseria y la pobreza en donde les toca vivir. Algunos otros hijos de futbolistas que tienen un conecte con algún directivo y trabaja ahí por coincidencia. Otros futbolistas de clase media quienes ven en el fútbol un buen negocio y lanzan a sus hijos a cable para hacerse de más negocios. La selección mexicana se supone debería estar conformada por los jugadores más notables del momento, efectivos en su fútbol, pero no. Desde hace ya muchos años la selección nacional obedece a otros muchos intereses, obteniendo así el título de representantes únicamente de nombre, pero no por una representación por convicción. Partidos como este dejan totalmente expuestos a los jugadores de mentalidad pequeña que ven en la selección mexicana un límite, ese límite económico, ese límite de comodidad, donde ya pueden dejar de chingarle porque ya llegaron. Listas de seleccionados donde entra el jugador que más pague dinero por entrar, o entra ese jugador que tiene un mecenas que quiere construir una imagen para lucrar y después venderla a la publicidad, o si no, el hijito de quien fuera un futbolista de medio pelo. El asunto notorio es la podredumbre por el dinero. ¿Recuerdan el caso del chavo de los Pumas que se iba a lanzar desde un puente peatonal porque no tenía dinero para pagar su promoción a la primera? Casos como los arreglos de los partidos, como aquel en el que se vio envuelto el Vasco Aguirre, denotan la corrupción a todos los niveles, hasta el más alto de toda la jerarquía mundial. Es más, ¿se acuerdan de Joseph Blatter? Ese que fue durante muchos años el presidente de la FIFA y quien fue despedido y ahora sigue siendo investigado por sus escándalos de corrupción. Recibía dinero para otorgar las sedes mundialistas, desvío de dinero, pues así es el fútbol. Antes los gobiernos mexicanos apoyaban la generación de ídolos nacionales como Julio César Chávez, Fernando Platas, Ernesto Canto, Jorge Campos, quienes cada uno en su disciplina generaban identidad hacia los pequeños en la población, hacían que los niños quisieran ser como sus ídolos. Hoy, ni eso pueden hacer los empresarios, aún teniendo conocimiento que es una herramienta para la buena gobernanza. Triste es ver que eso a lo que se le llama la selección nacional sea simplemente una empresa que no necesariamente representa a los mexicanos, sino a los intereses de los empresarios, quienes haciendo uso del nombre selección nacional, lucran de todas las formas posibles, dañando el corazón y ánimos de un pueblo que cada fin de semana les llena los bolsillos a ellos, sí, a ellos los de traje. Triste es ver que la mentalidad de los jugadores vaya más enfocada a ser una estrella de fútbol en vez de tener en el corazón las ansias de competir por su país. Así pues las cosas en el fútbol y este 7-0 de México contra Chile. Hoy el Partido Revolucionario Institucional tiene enfrente un panorama muy oscuro. En nada se parece a ese partido que con Beatriz Paredes y Moreira lograron colocar la imagen de un candidato con mucho tiempo de anticipación a las elecciones presidenciales. Aunque parezca atrabancado, el año 2018 ya está un pasito y la salida de la dirigencia de Manuel Fabio Beltrones le pone otra revolcada al tricolor, resultado de las elecciones del 5 de junio pasado. Hasta el momento no existe una figura que logre asemejarse a don Beltrones para poder dirigir el destino del partido. Veremos qué sorpresas nos deparan y de qué estado salta el valiente que quiere aventarse el bultito encima. Así es, Manuel Fabio Beltrones renunció para no seguirse ensuciando. En Oaxaca hoy existe un conflicto donde ya han llegado hasta la violencia. Este sábado y domingo hubo confrontación. El resultado fue hasta el momento de 8 fallecidos más un centenar de heridos, aparte 27 maestros desaparecidos. Un sindicato magisterial que clama porque no se les han reducido los privilegios que les fueron otorgados en diferentes gobiernos. Pensiones, límites de jubilación, horarios, vacaciones, formas de acceder a la plaza magisterial, que ahora es con un examen. Porque dentro de la reforma educativa también se aborda el tema laboral de los profesores. Digámoslo así, no es por el plan de estudios por el que estén luchando los maestros, sino por esa eliminación de privilegios ganados. Hoy el sistema está por destruir eso mismo que con muchos años ayudó a construir. Tenemos que tener bien claro que fue construido con base en beneficios clientelares, compadrazgos y apoyos recibidos por quienes estuvieron al frente de cargos públicos importantes, gobernadores, presidentes, etc. Y ya que estamos en esto, retomando un poco la historia, es necesario referirnos a la historia corporativista en donde los líderes de los sindicatos giraban la orden de que sus agremiados tenían que votar obligatoriamente por el partido hegemónico. Es más, existe la anécdota de que el próximo presidente siempre era destapado por Fidel Velázquez,
el líder de la CTM, sabidos claro que iba a ser ganador por el enorme número de votantes que los sindicatos aportaban en unas elecciones amañadas y sin ninguna garantía de hacer valer el voto. Aquí está la muestra de que cuando el sistema te dice tú ya no me sirves, es muy probable que el mismo sistema se encargue de destruirte. El asunto es que un Oaxaca con rezago educativo, económico, social, seguirá teniendo un atraso por este tipo de situaciones. Los alumnos se siguen quedando sin clases. Y es que si se ve fríamente, ninguno de los dos grupos es el malo, sino aquellos gobernantes que estuvieron antes y dieron tantas libertades, y hoy los nuevos gobernantes tienen la bronca encima de meter a un país en una espiral privatizadora sin ningún tipo de diálogo. Lo que hacen es a catorrazos, a hacer el cambio. La educación en un país es fundamental. En sus manos tuvieron los maestros la posibilidad de formar mejores mexicanos. El mismo sindicato tuvo que haberse dado a la tarea de proponer en algún momento la revisión de los planes de estudio, exigir mejor capacitación para todos los agremiados. Nunca se vio proactividad palpable de parte del sindicato hacia la educación, solamente hacia la defensa de los derechos laborales de los profesores. Claramente, la defensa de los derechos laborales era su principal función. Sin embargo, no hubo una sensibilidad social que ocasionara que el sindicato hiciera una aportación a la sociedad en su conjunto. El sindicato no fue una organización socialmente responsable, porque también importaba la educación. Se supone que ese era el objetivo del grupo de los maestros a quienes ellos defienden. Tristemente, muchos profesores nunca tuvieron a bien realmente prepararse adecuadamente para prepararnos a nosotros, y hoy son ellos quienes sirven de excusa para que el gobierno les pague con moneda de traición, si así se les pudiera decir. Maestros de diferentes estados participan activamente en la lucha por la defensa de sus derechos. El hecho de pertenecer a una organización hace que el Estado tiemble. Existen videos que evidencian el uso de armas de fuego en contra de ellos como manifestantes. Se le acusa al gobierno federal de enviar a civiles para atizar a los maestros. La ONU, actores políticos, representantes sociales, países de diferentes continentes se posicionan frente al hecho. Mientras el gobernador oaxaqueño, que ni saben qué, estaba en una boda, ¿cómo ven? Los ciudadanos que no somos maestros, nada hicimos frente a la espiral privatizadora. Veremos entonces qué tal nos va por habernos dejado clavar estas 5 reformas sin hacer mucho por defendernos, que sin pensión, jubilación y seguridad social nos presenta un horizonte muy sombrío. Yo soy Cristian Ortega, no se olvide de seguirme por las redes sociales, nos vemos por aquí, nos escribimos por allá.